Según nuestras fuentes, ya casi está concluido un acuerdo entre el Partido de la Liberación Dominicana, PLD, y la Fuerza del Pueblo, que ya tendría fecha pautada para hacerlo oficial. Miren, sé que algunos quedarán desconcertados al escuchar hablar una y otra vez de pactos, alianzas o acuerdos. Ayer entre el PLD y el PRM y ahora entre el PLD y la Fuerza del Pueblo. Pero es que, amigos, para este proceso electoral que estamos cursando, todo cambia constantemente. Y sí hay alianza entre todos, pero separados. En este proceso tendremos alianzas electorales múltiples y de tipos cruzados. Esto es algo muy novedoso porque antes en República Dominicana las alianzas eran por bloques, como la que lideró el Partido de la Liberación Dominicana con el PRD de Miguel Vargas Maldonado, o la que más tarde lideró el propio Partido Revolucionario Moderno. Para las elecciones del año 2024, los políticos podrían sorprendernos una vez más. Por un lado, el PLD y la Fuerza del Pueblo, y por el otro lado, el PRM y el PLD en municipios específicos o en una senaduría específica, por ser demarcaciones sensibles a alguna de esas fuerzas políticas. Esto significa, amigos míos, que los partidos políticos podrían ser aliados en el nivel municipal, como es el caso de la especie entre el PLD y la Fuerza del Pueblo, en este caso, pero no necesariamente en el nivel legislativo y viceversa. Por ejemplo, el Partido Revolucionario Moderno podría apoyar a alguien en Santiago para las candidaturas municipales, pero las legislativas llevar a candidatos propios o viceversa. Pero igual el PLD y la Fuerza del Pueblo. De hecho, nuestras fuentes nos han informado que esos aprestos de acuerdos municipales entre el PLD y la Fuerza del Pueblo estarían muy avanzados. Veamos de qué va esto. Lo que la Fuerza del Pueblo y el Partido de la Liberación Dominicana estarían pactando es para ir aliados en las elecciones municipales, consistiendo el pacto en que en los municipios en donde el PLD lleve, por ejemplo, un alcalde más puntero que el de la Fuerza del Pueblo o un diputado o un senador, entonces los de la Fuerza del Pueblo apoyarían a ese candidato del PLD. De igual manera, si el candidato puntero es el candidato de la Fuerza del Pueblo, entonces el PLD va a apoyar el candidato de la Fuerza del Pueblo donde se haya pactado. Ya en los lugares que ni la Fuerza del Pueblo ni el PLD tengan candidatos punteros, entonces se sentarían a evaluar encuestas que incluso ya se estarían realizando para decidir de cuál será el candidato a tal o cual posición. En lo que respecta al nivel presidencial, eso aún ni siquiera ha sido tocado, siempre de acuerdo a los datos suministrados por nuestra fuente. Es por eso que ustedes han visto a un expresidente Hipólito Mejía marcando territorio y buscando la forma de entenderse con el también expresidente Danilo Medina para mantener separado al PLD y a la Fuerza del Pueblo, y de paso también al PRD, lo que es un gran instinto político, por lo que habría que reconocer la inteligencia estratégica de Hipólito Mejía y Danilo Medina en ese sentido. No quiere decir eso que vaya a haber un gran acuerdo electoral propiamente dicho entre el PRM y el PLD por bloques, pero estas acciones buscan un acuerdo que mantenga separada a la oposición política dominicana, lo que no es de extrañar a quienes siguen esta plataforma de Alfredo en Directo, porque en muchísimas ocasiones hemos explicado por qué perdiendo el PLD se fortalecen los intereses del expresidente Danilo Medina. Y por acá le dejo una de las entregas en que hemos analizado, para quienes no lo entienden aún, por qué a Danilo Medina no le interesa el triunfo
ni de Abel Martínez, ni del PLD. Sin embargo, todo esto se da en medio de un contexto histórico en que los potenciales candidatos presidenciales, Luis Abinader, Leonel Fernández y Abel Martínez, por sus discursos y por sus maneras de actuar, responden a actitudes meramente conservadoras, mientras que sus organizaciones políticas se definen a sí mismas como progresistas, contradicción que se da en un momento en que para enfrentar los peligros que acechan a la República Dominicana se necesita una actuación coherente y responsable del liderazgo político nacional. Se necesita que nuestros políticos y sus organizaciones políticas apoyen la gobernabilidad y el fortalecimiento institucional de la democracia, y no que todo sea el resultado o la reducción a agendas de corto plazo en función de unos intereses meramente personalistas. No podemos seguir avanzando sin que toda la sociedad dominicana, partidos políticos incluidos, hagamos un gran abordaje todos unidos sobre temas muy importantes para el futuro de la República Dominicana, como es la situación en el vecino Haití y su impacto sobre nuestro país, o la epidemia del COVID-19, que si bien esta parecería estar bien amarrada, todavía no se ha ido y amenaza con un nuevo rebrote, pero aún así podemos ver que Danilo Medina, Leonel Fernández, Hipólito Mejía y Luis Abinader avanzan como los cuatro jinetes del apocalipsis, pero no parece ponerse de acuerdo en la forma de enviarle una señal de unificación al pueblo dominicano. Por eso es que vemos al expresidente Hipólito Mejía utilizando la inteligencia política con Danilo Medina para mantener separados a la Fuerza del Pueblo y el PLD, porque de mantenerlos separados, Luis Abinader y el PRM podrían ganar en la primera vuelta en las elecciones del año 2024. Al menos es lo que podemos ver hasta el día de hoy, 30 de enero del año 2023. Si bien aún faltan 16 meses para las elecciones presidenciales. Un escenario de segunda vuelta, Fuerza del Pueblo, PLD, en ese mismo orden, es decir, segundo y tercer lugar, es muy problemático para el PLD, porque si el PLD apoya a la Fuerza del Pueblo, algo sumamente difícil lograr la reconciliación entre Danilo Medina y Leonel Fernández, pero si se diera, muy probablemente la Fuerza del Pueblo terminaría fortalecida, porque en su mayoría la militancia del Partido de la Liberación Dominicana migraría hacia la Fuerza del Pueblo, lo que le permitiría al expresidente Leonel Fernández salir airoso y construir tal vez un proyecto de más de un periodo, lo que podría ser el final del Partido de la Liberación Dominicana, al menos como lo conocemos al día de hoy. Pero si la Fuerza del Pueblo quedara en segundo lugar, se simplificarían más las cosas para Abel Martínez, porque para Abel Martínez es mucho más simple acercarse a Leonel Fernández y a la Fuerza del Pueblo, puesto que los fuerzapueblitas son PLDistas y los generales de la Fuerza del Pueblo necesitan que el PLD se reduzca para ellos fortalecerse, porque entre el PLD y la Fuerza del Pueblo se da una dinámica interesante, tipo Juegos de Tronos, y es que cuando uno de estos partidos políticos pierde, gana el otro por la característica de compartir la misma base de apoyo electoral, algo básico en teoría de juegos, pero en realidad la situación tanto del expresidente Leonel Fernández de la Fuerza del Pueblo como la misma situación del Partido de la Liberación Dominicana no es tan simple de cara a las elecciones del año 2024. Miren, no se muevan de ahí, que volvemos con otra reflexión después de estos interesantes mensajes. Les recuerdo visitar el otro canal para temas internacionales, Efecto Global, y suscribirse. De a poquito lo vamos haciendo crecer. Aquí arriba les dejo el enlace y debajo en la descripción del video para que se suscriban. Ya va creciendo. Muchas gracias.
La remodelación, ampliación y modernización de la autopista Duarte ya es una realidad visible. Estamos interviniendo la más importante vía de comunicación del país, desde el kilómetro 9 hasta llegar a Montecristi. Esa majestuosa vía tendrá 270 kilómetros de extensión. Nunca antes se había hecho una intervención tan integral para hacer la autopista Duarte más hermosa, amplia y segura para todos. Tomando a Santiago como punto intermedio, terminamos el tramo hasta La Vega y recién inauguramos el distribuidor de La Penda y el cruce de Soto. Avanzamos con firmeza. La autopista Duarte está cambiando. Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, cercano a la gente. Es increíble, señores. La vida te pone gentes en tu camino que nunca imaginaste. Puedo dar fe de hermanos solidarios en Estados Unidos como Ciro Castillo, Luis Norberto o Alexander Hernández y Ramón Melo. Y aquí en el patio de amigos solidarios, hermanos míos como Ángel Cano, Manuel Escalante o Franklin Abreu. Y de este último precisamente quiero referirme en esta sección, porque hace unos días estuvo de cumpleaños uno de sus 3 retoños, Ámbar Abreu, la debilidad de papá. Felicidades, apreciada sobrina Ámbar Abreu, feliz cumpleaños desde acá, de esta plataforma de Alfredo en Directo, y un gran abrazo a ti, hermano Franklin Abreu. Te sorprendí, ¿eh? Miren, amigos, en el episodio más reciente de la terrible crisis que afecta a Haití, policías vestidos de civil atacaron el pasado jueves la casa del primer ministro interino Ariel Henry, mientras este regresaba de la cumbre del CELA. Y más tarde, manifestantes, la mayoría de ellos, que también eran policías, irrumpieron en el aeropuerto de la capital, Puerto Príncipe, para recibir allí al primer ministro. Según el sindicato de policías haitiano, solo en estas 2 últimas semanas, supuestos pandilleros han eliminado a 15 policías. Estos enojados acusan al jefe de gobierno de no ayudarlos. Algunos incluso especulan que Ariel Henry está aliado con las pandillas. Organizaciones haitianas de derechos humanos contabilizan en 78 los agentes de seguridad eliminados desde que Henry asumió el poder. Ariel Henry fue designado primer ministro por el entonces presidente Jovenel Moïse a mediados del año 2021. Sin embargo, solo 2 días después de este anuncio, antes de que prestara juramento, Jovenel Moïse fue asesinado. No existe un parlamento allí en Haití que pueda confirmarlo constitucionalmente en el cargo, porque los haitianos no eligen uno desde el año 2015. Las elecciones generales y presidenciales que debían celebrarse en noviembre del año 2021 no se llevaron a cabo porque Ariel Henry disolvió el comité electoral por acusaciones de parcialidad y todo ha quedado desde entonces en meros anuncios electorales. Es por esto que muchos haitianos consideran al primer ministro como un gobernante ilegítimo y de conspiraciones extranjeras detrás de su toma del poder y detrás del asesinato del presidente Jovenel Moïse. Hace años que el gobierno perdió el control de amplias zonas del país frente a los delincuentes. Por ejemplo, en la capital, las pandillas controlan más de la mitad de los distritos. En vista de la situación de inseguridad, los observadores creen que elecciones democráticas son actualmente poco factibles. En octubre pasado, el primer ministro Ariel Henry pidió a Naciones Unidas y a los países amigos de Haití que enviaran tropas para luchar contra las pandillas y hacer frente a la situación. A principios de la semana pasada, el secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, enfatizó la urgencia de enviar fuerzas armadas a Haití
para proteger a la población y asegurar vías para la ayuda humanitaria. Pero en verdad nadie quiere asumir el riesgo que esto conlleva porque las posibilidades de éxito son muy dudosas. Además, las tropas extranjeras muy probablemente tendrían que lidiar con una resistencia considerable y no solo de las pandillas, porque la oposición política y gran parte de la población haitiana rechaza cualquier intervención, ya que las experiencias con las operaciones de Naciones Unidas son muy malas. Por ejemplo, los cacos azules de la MINUSTAH, que estuvieron allí desde el año 2004 hasta el año 2017, actuaron brutalmente contra miembros de la oposición, violaron a ciudadanos e incluso participaron en explotación sexual de menores. Después del devastador terremoto del año 2010, propagaron el cólera allí y más de 500,000 de personas enfermaron y hasta 10,000 sucumbieron a la epidemia. Como podemos ver, la situación en Haití empeora cada día y las posibles soluciones escasean en el país más pobre del hemisferio occidental. Y la Organización de Ayuda Internacional Rescue Committee clasifica la crisis humanitaria allí entre las 10 peores del planeta. Si llegaste hasta acá es porque valora nuestra opinión disruptiva y con sentido crítico. Ejercicio comunicacional que va más allá de la acostumbrada lectura de titulares que hacen la mayoría de los medios de comunicación. Alfredo en Directo tiene un compromiso con la objetividad y cuenta contigo para renovarlo cada día. Suscríbete a este canal, déjame tu opinión y comparte estos contenidos. Nos vemos en la próxima.